minerales, proteínas, hormonas que van a permitir el normal crecimiento y desarrollo del feto. Entre las más importantes tenemos el agua, que esta va a atravesar la barrera placentaria por el cambio de presión hidrostática o también el cambio de presión coloidosmótica. Esto quiere decir que en el torrente sanguíneo materno va a aumentar la presión y este aumento de presión va a vencer la fuerza de la barrera placentaria para que el agua pueda atravesar por arrastre de solvente hacia el espacio intervelloso y a través de las vellosidades nutricias se va a poder absorber para de esta forma a través de la vena umbilical transportarse hacia el producto. También los iones van a atravesar la barrera placentaria, pero estos necesitan la participación de cotransportadores. Uno de ellos es el sodio fosfato, que va a permitir el ingreso de 3 iones de sodio. También se necesita la presencia del cotransportador sodio-hidrógeno, que va a permitir el pasaje de 2 iones de sodio. El transporte de los iones significa gasto de energía, por lo cual va a necesitar de la activación de la bomba sodio-potasio ATPase. En cuanto a los gases, el oxígeno, así como también el monóxido y el dióxido de carbono, atraviesan con facilidad y no necesitan gasto de energía. Cabe recalcar que el dióxido y el monóxido de carbono se captan los eritrocitos fetales tienen mayor afinidad para captar el dióxido de carbono que el oxígeno. Los aminoácidos, para atravesar de la circulación materna a la circulación placentaria, necesitan la participación de proteínas de membrana para englobar, ya sea formando vesículas por un proceso de exocitosis o endocitosis, y captar los aminoácidos e introducirlos al espacio intervelloso y de este modo llegar a través de la vena umbilical hacia el producto. Los lípidos necesitan la participación también de proteínas de membrana. El calcio, cuya concentración es mayor en la sangre fetal, va a tener esta concentración o es más elevada debido a la participación de esta hormona, que es la calmodulina, y también de la participación de la calcio ATP, que favorecen que el calcio esté mayor concentración en el torrente fetal que en el torrente materno. Entonces, el oxígeno es muy importante para el producto. Cualquier interrupción del oxígeno, ya sea en la circulación materna en cuanto a calidad o cantidad, como la hipertensión o la anemia, o cualquier desprendimiento de la placenta, cualquier calcificación placentaria que disminuya la superficie de intercambio gaseoso, va a afectar de manera severa al feto, y el feto en cuestión de minutos puede entrar en sufrimiento fetal agudo, y si no se realiza la reanimación intraútero o la cesárea de urgencia, el producto puede llegar a ovitarse dentro del útero. Los nutrientes son de radical importancia para el desarrollo del embrión y el feto, específicamente la glucosa. Y esta glucosa se produce en 2 fuentes, tanto en la madre como en la placenta. Y es atravesada la barrera placentaria rápidamente para contribuir al desarrollo y al crecimiento del producto. El pasaje de algunos lípidos casi es escaso o nulo del torrente materno al torrente fetal. Es así que el colesterol, los triglicéridos o los fosfolípidos maternos tienen escasa o nula presencia en el torrente fetal. Los aminoácidos. Estos necesitan un transporte activo, que significa gasto de energía, y son esenciales para el crecimiento fetal. Las vitaminas cruzan la barrera placentaria
y participan en el desarrollo normal. Debemos mencionar acá que el producto nace con todas las vitaminas, con excepción de dos vitaminas. Una que es la vitamina K, que se administra una vez producido el parto, realizándose la cesárea, se le administra el producto para evitar cualquier sangramiento del cordón umbilical. Otra vitamina deficiente en el feto al nacer es la vitamina A, que se administra a la madre en perlas de 1.000.000 unidades internacionales, y esta perla de vitamina A va a llegar al producto a través de la lactancia materna. Ya hemos hablado de la inmunología, es importante la participación de la TH2 para facilitar la adaptación del embarazo, así como también del antígeno mayor de histocompatibilidad G, que tiene una función protectora, inhibiendo al antígeno mayor de histocompatibilidad proveniente del gen paterno. Anticuerpos maternos. Algunos anticuerpos maternos pasan la barrera placentaria en cantidades pequeñas y van a prestar inmunidad al feto. Uno de los anticuerpos que se detecta es la inmunoglobulina G. Es el único prácticamente que está presente en el momento del nacimiento. Si existiera la presencia de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina M o inmunoglobulina A, nos puede hacer sospechar que el producto ha sido infectado intraútero, ¿no? Ha podido suceder una infección intraamniótica. Algunos anticuerpos maternos van a proteger al producto o le van a brindar inmunidad contra la difteria, la viruela, el sarampión, pero esto no es suficiente, puesto que deben ser reforzados en el esquema de vacunación. Aquí tenemos un cuadro donde podemos ver qué elementos pasan de la madre al feto y qué elementos pasan del feto hacia la madre. La placenta como órgano endocrino. La placenta, al actuar como un órgano productor de hormonas, va a permitir en los primeros estadios del embarazo el establecimiento del mismo. Una vez que se ha producido la implantación, va a permitir a través de la producción de la hormona protectora del embarazo, que es la placenta, el mantenimiento del mismo, y también va a permitir la adaptación al embarazo a través de la producción de la somatomamotropina, que es otra hormona que se produce en la placenta. También participa en la producción de progesterona, permitiendo la tolerancia inmunológica del 50% del gen paterno. Mantiene la salud fetal, puesto que prácticamente en el 80% del embarazo se puede detectar la presencia de la progesterona, que es la hormona protectora del embarazo. Al llegar a la conclusión de la edad gestacional, 40 semanas, 280 días, comienza a declinar la producción de progesterona y la placenta comienza a producir estrógenos para el desencadenamiento del parto, equilibrando así y permitiendo una salud fetal adecuada. ¿Cuál es el órgano encargado de producir hormonas en la placenta? Es el sincicio trofoblasto. Ahí se producen las hormonas en un 70% en la placenta. Podemos mencionar la gonadotropina coriónica humana, que es la hormona que se utiliza para el diagnóstico del embarazo, ¿no? En la prueba de orina o en la prueba en sangre. Tenemos los estrógenos placentarios. ¿Qué estrógenos se producen en la placenta? Se producen la estrona y el estriol, y una pequeña cantidad en la glándula suprarrenal del feto, que es el estriol. Entonces existen 3 estrógenos. De los 3 estrógenos, 2 se producen en la placenta, la estrona y el estriol. Y la glándula suprarrenal del feto va a producir también estriol. El estradiol no se produce en la placenta y no juega un papel tan importante durante la etapa gestacional. Los gestágenos o la progesterona. Como hemos mencionado, la progesterona es la hormona protectora
del embarazo. Y esta se va a caracterizar porque va a disminuir la excitabilidad del músculo del útero, o sea, del miometrio, manteniéndolo en reposo durante todo el embarazo. Y de esta forma garantizar que el embarazo cumpla las 40 semanas y los 280 días. El lactógeno placentario. Esta hormona es similar a la hormona del crecimiento y va a permitir la retención de nitrógeno, potasio y calcio para contribuir de esta forma en el crecimiento y en el desarrollo tanto del producto así como también de su actividad lactotropa, manteniendo y preparando la glándula mamaria para la lactancia. ¿Qué tipos de hormona produce la placenta? Produce hormonas proteicas y hormonas esteroideas. Estas hormonas proteicas se producen a través de un feedback de retroalimentación negativa. Vale decir que cuando existe un elevado nivel de, por decirles, la hormona somatomamotropina, se inhibe su producción. Pero si existe un bajo nivel de la somatomamotropina, se ordena su producción. A eso nos vamos con retroalimentación negativa o feedback negativo. Describimos algunas hormonas. Tenemos la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta ya se puede detectar 9 a 10 días después de la fecundación en la sangre. En la orina, 35 a 40 días. Entonces, esta es la hormona que cuando ustedes conocen, van a hacerse la prueba de sangre de embarazo en plasma, se detecta 9 a 10 días de la fecundación, ¿no? Esto quiere decir 9 a 10 días después de haber tenido relaciones sexuales, ya pueden detectar en sangre la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana. Ahora, si prefieren la prueba de orina después de la relación sexual, tienen que esperar 35 a 40 días para que exista esta hormona en la orina. El lactógeno placentario, o también llamado somatomamotropina. Habíamos mencionado que es la hormona similar a la hormona del crecimiento. Su vida media es de 13 a 30 minutos. Su producción es de 300 miligramos día y va a desaparecer 2 a 4 horas después del parto. Esta hormona es importante porque tiene una acción metabólica y catabólica para el crecimiento y desarrollo del producto, así como también una función somatotrófica para permitir el normal desarrollo del producto. Y también tiene una acción luteotrófica manteniendo el cuerpo lúteo hasta la semana 16, hasta que se establezca la placenta y la placenta comience a producir progesterona para mantener el embarazo. Luego de la semana 16 desaparece esta función luteotrófica para degenerar el cuerpo lúteo y la función del cuerpo lúteo sea reemplazado por la placenta. La corticotropina. Esta va a permitir la liberación de la adenocorticotropina que va a actuar en primera instancia como vasodilatador. O sea, va a permitir sobre todo que todas las arterias espirales del miometrio se encuentren dilatadas, garantizando de esta forma un aporte de flujo sanguíneo útero-placentario adecuado para aportar al producto de nutrientes y oxígenos y mantener el embarazo. Cuando está llegando a su término el embarazo, la ACTH estimula la síntesis de prostaglandinas. Y esta síntesis de prostaglandinas tienen dos funciones. Primero, romper las fibras de colágeno del cuello cervical que permiten el borramiento y dilatación. Y segundo, aumentar la acción de la oxitocina y contribuir a la fuerza de contracción durante el trabajo de parto. Hormonas esteroideas. 2. La progesterona. Su producción 300 miligramos día. Tiene una función tocolítica local y sistema. Al decir tocolítica, quiere decir que inhibe la contracción uterina, mantiene al músculo, al miometrio del útero en relajación, evitando así el aborto o el parto prematuro. Además, que también va a tener su acción sobre la glándula mamaria, produciendo la proliferación de los lóbulos alveolares. Los estrógenos, ya hemos mencionado, la estrona y el estradiol, que se producen en la placenta y en la glándula suprarrenal del feto. Van a
ser precursores a través de la dihidroepainandrosterona y su sulfato. ¿Cuál es la función de los estrógenos? Permitir el crecimiento de los conductos mamarios a nivel de la glándula mamaria, aumenta la vascularización para garantizar un mayor flujo sanguíneo uteroplacentario y de esta forma el normal desarrollo del embarazo, y también va a aumentar el desarrollo de la musculatura uterina. ¿Por qué aumenta el desarrollo de la musculatura uterina? Preparándolo para el trabajo de parto. No se olviden que el útero tiene que tener una fuerza necesaria para expulsar hacia el exterior a través del canal del parto a un feto que pesa aproximadamente entre 2.500 gramos a 3.500 gramos. Hay algunas hormonas que atraviesan entonces la barrera placentaria, como hemos podido observar. Pero estas son hormonas producidas por el propio organismo. Pero existen hormonas exógenas o sintéticas que no logran atravesar la barrera placentaria y pueden provocar trastornos, sobre todo en el desarrollo de los genitales sexuales masculinos o femeninos. Por ejemplo, la testosterona puede provocar masculinización de los fetos femeninos, o el etinilestradiol puede provocar feminización testicular en los fetos de sexo femenino. Anexos ovulares. Tenemos el corión. El corión, ¿dónde se origina? El corión se va a originar a través de la unión del trofoblasto con el mesodermo extraembrionario. Y el corión se caracteriza por ser transparente, fibroso, y se va a caracterizar también por ser más resistente que el amnios. El amnios, ¿dónde se origina? En el ectodermo. Y tiene una capa epitelial externa y una capa fibrosa interna. En un inicio, el corión y el amnios están separados, pero la fusión comienza entre la semana 8, 9 y concluye la semana número 10. Y de esta forma se van a fusionar ambas y van a formar la membrana corioamniótica. Les repito, el corión es la membrana externa, el amnión es la membrana interna. Entre ambas, que es virtual, pero muchas veces se llena de líquido amniótico y se convierte en una cavidad real. Cordón umbilical. Es el pedículo que une al feto con la placenta. Otro nombre del cordón umbilical es pedículo de fijación. ¿Dónde se origina el cordón umbilical? En el mesodermo extraembrionario. Se caracteriza por no tener una red linfática y no estar inervado. Otro anexo importante al producto es el líquido amniótico. Dependiendo de la edad gestacional, el aspecto puede ser claro, generalmente en embarazos por debajo de las 35 semanas, y ya ver una pérdida de líquido amniótico claro nos hace sospechar que el embarazo es prematuro. Puede ser ligeramente opaco, grisáceo o ambarino, o lechoso, grumoso cuando es de término por encima de las 36 semanas, y eso nos indica que el producto ya está maduro. O puede tener un color verde, semejante, tal vez ustedes han visto el jugo de alfalfa así verde, o en puré de arvejas. Y cuando tenemos un líquido amniótico verde en puré de arvejas o semejante a la alfalfa, significa sufrimiento fetal. O puede ser sanguinolento, y si el líquido amniótico es sanguinolento, nos hace sospechar de que ha existido desprendimiento placentario. El olor del líquido amniótico es similar al de la lavandina, ¿no? Al del hipoclorito de sodio. Su densidad es de 1007 y su pH es alcalino. Está constituido por agua, albúmina, glucosa, lípidos, hormonas, vitaminas, creatinina. ¿Cuál es el volumen? Varía. Entre las 30 y 35 semanas es aproximadamente de 1000 a 1500 ml, pero al terminar la gestación comienza a disminuir y es normal que encontremos un líquido amniótico
entre 500 a 800 ml. ¿Qué permite el líquido amniótico? Permite los movimientos fetales intraútero, además de brindarle protección contra golpes que pueda sufrir la madre, permite la acomodación en el momento del parto, además que va a formar la bolsa de las aguas. Esta bolsa de las aguas es lo que comúnmente hemos escuchado, ha roto la fuente. ¿Cuándo se rompe la fuente? Cuando está iniciando el trabajo de parto. Y esta fuente no es nada más que la bolsa de las aguas que se forma cuando se está iniciando el trabajo de parto. Y permiten la dilatación y el bosamiento del cuello uterino y de esta forma evitan la compresión de la cabeza fetal durante las contracciones uterinas. También permite la distribución regular de la fuerza motora del útero durante cada contracción en el momento del parto. ¿Cuáles son las funciones del líquido amniótico? Tiene una función metabólica que consiste en nutrir e hidratar al feto a partir de su composición, como ya hemos descrito. Tiene una función bioquímica, puesto que actúa como catalizador en la producción de la fosfatasa ácida y la fosfatasa alcalina. Tiene una función mecánica. Desenvolvimiento. Permite realizar al feto todos los movimientos que él pueda ejecutar en forma espontánea, que la madre lo puede percibir, ya si ha sido multípera, multípera quiere decir que ha tenido más de 2 hijos por encima de las 15 semanas, y si es su primera gestación por encima de las 20 semanas. Permite los desplazamientos del producto, han debido escuchar, me patea aquí a la derecha, me patea a la izquierda, me patea hacia abajo, eso permite el líquido amniótico que realice los movimientos el feto y se conoce como desplazamiento. Acomodación. Antes del inicio del parto, el feto realiza un movimiento que le permite, como su nombre indica, acomodarse de cabeza en relación con la sínfisis del pubis para el parto. Esto es generalmente una semana antes del parto. Y permite realizar la presentación. ¿Cómo nace el producto? Se presenta de cabeza. Bueno, en algunas situaciones se nacen sentados, ¿no? Lo que se conoce como presentación pelviana, que vamos a avanzar más adelante. Y cumple una función protectora. Procesos adhesivos. Muchas veces se rompen las membranas y las paredes anterior y posterior del útero comienzan a pegarse al cuerpo del producto. Evita compresiones, ¿no? Cuando igual se rompe el líquido amniótico y se sale, entonces el útero comienza a comprimir al producto y este puede entrar en sufrimiento fetal, sobre todo si se está comprimiendo, obstruyendo el cordón umbilical y de esta forma se evita el normal pasaje de oxígeno hacia el feto. Traumatismos, sean golpes directos sobre el abdomen de la madre, puesto que el líquido amniótico va a amortiguar el golpe, y también golpes indirectos, una caída de sentadillas de la mamá va a amortiguar el líquido amniótico que el producto se golpee en forma no tan traumática. Y también lo protege de las infecciones por contigüidad. Puede existir una infección cérvico-vaginal, una infección urinaria, pero el líquido amniótico conjuntamente la membrana corioamniótico evita el pasaje de los microorganismos, protegiéndolo de esta forma de cualquier. Aquí podemos ver las distintas cantidades de líquido amniótico a las distintas semanas. ¿Dónde se origina el líquido amniótico? Inicialmente en las células amnióticas que tapizan la cavidad amniótica. Esto hasta las 20 semanas. Después de las 20 semanas, el riñón fetal comienza a producir líquido amniótico a razón de 20 a 30 ml hora. ¿Dónde se reabsorbe? En el cordón umbilical a razón de 50 ml a través de difusión simple. Se puede absorber en las membranas corioamnióticas. Hemos dicho que existe una cavidad virtual entre el corion y el lamnios. Muchas veces filtra el líquido amniótico y se queda este líquido amniótico entre el corion y el lamnios y se forma una cavidad real. Y el feto deglute 500 ml de líquido amniótico en 24 horas, o sea, traga el líquido amniótico. Esta es la composición de los electrolitos, sus miliequivalentes o sus miliosmoles.
tenemos la composición del líquido amniótico en cuanto a proteínas, lípidos y glucosa. Otros componentes. Citología. ¿Qué células podemos encontrar en el líquido amniótico? Podemos encontrar en la primera mitad del embarazo, esto vale decir los primeros 6 meses del embarazo, células fibroblásticas y epiteliales. En la segunda mitad, los segundos 6 meses del embarazo, vamos a encontrar células de descamación. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos realizar una punción a través de la pared abdominal, la pared uterina, obtener líquido amniótico, y en el líquido amniótico están estas células. Y estas células pueden ser objeto de estudio y ver el cariotipo de estas células y ver a edades tempranas si ese producto no tiene alguna malformación congénita. Si fuera así, se puede llegar incluso a interrumpir el embarazo. Imagínense si encontramos una enfermedad de Alnor-Chiari o una anencefalia, entonces vamos a poder interrumpir realizando un aborto terapéutico. Podemos encontrar pigmentos bilirrubinoides, así como también la presencia de estas hormonas, ¿no? Como ser folículo estimulante, gonadotropina, prolactina, la TSH, la insulina, la tiroides. También encontramos la presencia de enzimas que van a permitir actuar como catalizadores en la producción de fosfatasa ácida y fosfatasa alcalina. ¿Cuánto es la presión parcial de CO2 en el líquido amniótico? Entre 50 a 55 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de oxígeno es de 6 milímetros de mercurio. Circulación. Circula a razón de 500 ml hora y es sustituido cada 3 horas. Y va a tener 3 compartimentos según la edad del embarazo. En el embarazo temprano solo son 2 compartimentos, el materno y el amniótico. En el embarazo avanzado es fetal y amniótico. Ya en el embarazo de término, cuando ya se va a producir la conclusión del embarazo, tenemos un compartimiento materno-fetal y amniótico. Esa es la circulación del líquido amniótico. Gráficamente, el feto traga líquido amniótico. El feto orina líquido amniótico. El feto elimina a través de la secreción del tracto respiratorio líquido amniótico y absorbe líquido amniótico las membranas corioamnióticas. En resumen, esta es la circulación del líquido amniótico. El 80% del líquido amniótico se produce en el riñón fetal. Entonces, el líquido amniótico es orina fetal y el feto traga orín fetal o líquido amniótico. Claro que este líquido amniótico o orín fetal no tiene los componentes de desecho del orín del adulto. Bueno, en esta imagen podemos apreciar un polihidramnios, excesiva producción de líquido amniótico, ¿no? Esta es la pared anterior del útero, esta es la pared posterior del útero, esta es la parrilla costal, este es el abdomen del producto. Este espacio se llama pol de líquido, ¿no? Y podemos observar excesiva cantidad de líquido amniótico. Ya nos puede indicar que existe trastornos genéticos como una atresia tráqueo-esofágica o una anencefalia. Lo contrario, oligohidramnios, escasa producción de líquido amniótico. Pues pared anterior, pared posterior del útero. Vemos que no existe ese pol de líquido amniótico como habíamos visto en esta imagen. Entonces el feto está siendo comprimido por la pared anterior y posterior del útero. Vemos acá la cabeza fetal, el rostro del feto que están siendo comprimidos. Igual acá pared anterior, pared posterior y vemos que el abdomen y el tórax del producto están siendo comprimidos por la pared anterior del tórax. Perdón, anterior y posterior del útero. También esto nos indica que existe malformaciones congénitas, como una agenesia renal que puede ser unilateral o bilateral o una secuencia de Potter. Bueno, ya hemos acabado, creo, hasta ahí. Sí, ya hemos acabado. Entonces, nos vemos el día lunes, chiquitos, a la misma hora.
Listo. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Se cuidan. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Hasta luego.